Y el tercer tema que lo ha mencionado también el ministro, y creo que es importante recalcarlo y recordárselo después porque lo ha mencionado, es que él ha dicho que va a crear una unidad para evaluar la calidad de los medicamentos. ¿Sí? Si se distribuyen correctamente, si están los medicamentos en los depósitos, en los almacenes, en los stocks de los hospitales, principalmente los medicamentos esenciales genéricos. Ajá. ¿Qué ocurre? Aquí hay una reforma pendiente, Carla, y es la reforma no solamente de vigilar que estén los medicamentos, sino de hacer que se compren de manera eficiente. Lo cual no está pasando en este momento. Ocurriendo. O sea, porque si él va a hacer una revisión de eso es porque en este momento hay un déficit ahí. Exactamente, Okay. ¿no? Y hemos tenido un año y medio, 2 años de desabastecimiento. ¿Qué significa para que el ciudadano de a pie tremendos. entienda de mejor manera? ¿Qué significa para una persona que va, le dan un tratamiento y finalmente le mandan determinado número de pastillas o cantidad de pastillas? Mira, cuando el paciente va a la farmacia del hospital a pedir su pastilla y la pastilla no está, ¿no? Puede ser porque el hospital no tuvo el dinero para comprarla, puede ser porque está la pastilla, pero no se la quieren dar porque la quieren racionar porque tienen pocas. Para darle un poquito a cada paciente que lo necesite. O también puede ser que ha pasado, que esconden la pastilla porque después la mandan a otro lado y ahí están estas mafias que, digamos, efectivamente son mafias de corrupción. Que Cuando tú ganan dices otro dinero lado, ¿qué otro lado sería? a una farmacia que está a la vuelta, Okay. tal cual. Eso también ha ocurrido. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué hay desabastecimiento de medicamentos? No, es que no hay dinero. Mentira, el dinero está ahí. Es más, el presupuesto del 2018, estructurado por Se ha el incrementado, creo, ex ¿no? viceministro Pablo Lavado. Por lo menos en el sí se ha aumentado, de Sí, 1.600 millones a 2.200. Y el viceministro Pablo Lavado, en el mes de junio, julio, estructuró un presupuesto en el cual determinó y descentralizó mucho más el presupuesto para que los hospitales tuvieran más dinero para medicamentos y no se quejaran de que no tenían dinero. Entonces, este año ya no tienen excusa los hospitales para decir, no tengo dinero para los medicamentos. Pero además acá hay un tema más importante y es, el MINSA compra una cantidad enorme de medicamentos. ¿A quién se los compra? A los laboratorios nacionales, internacionales, principalmente. Pero de salud también compra los medicamentos por su lado. ¿Sí? Y las ¿Qué sanidades de la policía, el ejército, Hace lo propio. hace lo propio. Entonces, cuando yo me voy, para empezar... ¿Por qué no se hace una gran compra del Estado? Entonces, se ha empezado a hacer poco a poco, muy poco a poco, las conocidas compras corporativas. ¿Cómo la burocratización es hacer difícil o fácil, no? Así es. Las compras corporativas, entonces, oye, juntémonos para comprar, ya. Pero lo hacen a veces, no lo hacen siempre. Lo hacen para algunos medicamentos, ¿ya? Luego deberían hacer compras centralizadas, es decir, todos juntos juntarse y decir, laboratorio tal, te voy a comprar... Además sacas un mucho mejor precio. Exactamente, estaría en una posición mucho más sólida para Sumamente privilegiada rebajarle los precios a favor los del Estado, laboratorios, claro que sí. y que uno a veces se queja de Estás no, los negociando en laboratorios. bloque. Exactamente. Entonces, ahí hay una reforma en la compra. Y, acto seguido, este ministro tiene que promover la participación ciudadana y la transparencia en la evaluación de los medicamentos. Es decir, cuando tú vas a la farmacia, al hospital o tras el paciente, le dan una medicina X, ¿no? ¿Cómo sabes tú que esa medicina es la mejor que te pudieron dar? Aquí en el Perú, muchas veces el criterio de evaluación es el económico. ¿Cuál cuesta menos? Pero ¿cuál sería el parámetro? ¿Cuál es el mejor? ¿La que mejor te cae a ti? Hay varios criterios, hay un análisis Porque hay una pastilla que de repente tú multicriteria. la tomas y te cae mal, y hay una pastilla que, la misma pastilla yo la tomo y me cae Muy bien, fantásticamente. para eso hay toda una evaluación de tecnologías sanitarias que tiene varios criterios, no solamente el económico es el último. Así es. El primero es Sí, porque estamos la hablando de la salud y eficacia, de la vida de las personas. La ¿no? primera es la eficacia, el expediente, el comportamiento, el desempeño de ese medicamento en otros países, ¿no? La calidad de vida que te brinda. Así es. Efectivamente, Los daños colaterales que te pueda producir. los efectos adversos, la cantidad de población a la que puede llegar, y luego recién dices, ok, ¿cuánto cuesta? Pero hay varios criterios previos que son de carácter técnico pensando en la calidad de vida del paciente, no en la billetera del Estado. Entonces acá prima la billetera del Estado como Entonces, primera prioridad a así la es. hora de Así tomar en es. cuenta un medicamento. Entonces, muy bien que quiera atender de ¿En manera... esto se queja, perdón porque te interrumpa, Sí. se queja el ciudadano? ¿Se da cuenta de eso? ¿Llega a darse cuenta El o está ciudadano muy peruano- dormido que no se da cuenta y finalmente no ejerce su derecho de reclamo? Acá ocurren dos problemas que son muy serios y es una muy buena pregunta Sí, porque también. el ciudadano tenemos que formar parte del cambio. Primer problema, ¿cómo criticas a tu doctor? Es complicado. Entonces los pacientes muchas veces tienen miedo de fiscalizar y de denunciar porque el que te está curando... Sí, claro, muchas no lo veces puedes es- criticar. Exactamente.
Y lo segundo, que ya es esta experiencia jerárquica, un poco, digamos, asimétrica, ¿no? O sea, distante entre doctor y paciente, que genera malos tratos y genera arbitrariedades y autoritarismo de parte de los doctores. Además de esto, realmente yo me quedo impresionado porque en otros países del mundo, en muchos países del mundo, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, las asociaciones de pacientes son muy fuertes.